¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La administración del presidente Enrique Peña Nieto está transitando de una fase a otra. Digamos que la primera parte de su mandato fue la época de la política, de los grandes acuerdos, del Pacto por México, de las reformas estructurales. Es evidente que la segunda parte de su mandato ya no se tratará tanto de la política, sino de las políticas públicas, es decir, del aterrizaje, de las ruedas del autobús, que van a permitir que muchas de las intenciones que se definieron en la primera parte del sexenio ahora lleguen a buen puerto. En ese sentido, las políticas públicas se nos vuelven clave y ahí es donde tenemos que centrar la mirada. ¿Cómo surgen? ¿Cuáles recursos se destinan a esas políticas públicas? ¿Qué indicadores para saber si van funcionando bien o mal o tienen que cambiar el curso? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la misión? ¿A qué población objetivo atienden? ¿Cuáles son sus normas de operación? Esas preguntas que parecieran tan técnicas es lo que permite tener un bien público que resuelve problemas o un mal público que hace que el dinero se desperdicie y las reformas estructurales se queden como un autobús sin ruedas. De eso se trata Espiral esta noche, de la evaluación de las políticas públicas. Comenzamos. Hablar de las políticas públicas y su evaluación, qué mejor que tener aquí a Claudia Maldonado. Claudia, me da muchísimo gusto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por recibirnos. Entonces, cabeza de CLEAR, que es una iniciativa de las 5 que hay en el mundo para acumular conocimiento sobre la evaluación sobre políticas públicas. Entonces, te pido que nos cuentes brevemente qué es CLEAR, qué hace CLEAR y por qué CLEAR, por cierto, se encuentra en el CIDE, que entiendo que hoy está alojado ahí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el nombre de CLEAR es por las siglas en inglés. Es el Centro de Aprendizaje para Evaluación, Centro de Aprendizaje para Evaluación y Aprendizaje sobre Resultados. La lógica de CLEAR es reconocer a nivel comunidad internacional que no sabemos qué funciona y qué no funciona, no tenemos elementos suficientes para tomar decisiones con potencial de efectividad en políticas públicas y que hay una demanda ciudadana y una presión democrática brutal por la ineficacia de los gobiernos y la inefectividad de la cooperación. Es un laboratorio, se experimenta qué funciona, qué no, lo valoran, lo comparan. Es una iniciativa que busca promover capacidades de monitoreo, evaluación y gestión por resultados. ¿Quién la impulsó? Es un grupo de donantes que incluye al Banco Mundial, a la Fundación Rockefeller, al Banco Africano de Desarrollo. Y cayó en México, fue la Secretaría de Hacienda quien lo peleó para que cayera en México. No exactamente, pero te cuento la historia. Todos los centros CLEAR están auspiciados en instituciones académicas y se concursaron de manera competitiva. Entonces, México presenta a través del CIDE su candidatura para ser la sede regional. El modelo de CLEAR es un modelo de aprendizaje regional, muy pensado en la lógica sur-sur, ¿no? Sí. Que entre pares, que tenemos contextos afines, problemas parecidos, podemos aprender con mucha mayor facilidad. México lo gana, esto está desde 2011 en México. Así es. Hubo 22 propuestas de 7 países latinoamericanos. México obtiene la sede y... ¿Y por qué la obtiene? A ver, yo tengo la impresión, si me equivoco, me corriges, que México tiene una buena cara hacia afuera por su capacidad de evaluación. No quiere decir que adentro opinemos bien de la evaluación de políticas públicas y de las políticas públicas, pero internacionalmente hemos jugado un papel de liderazgo. A ver, háblame primero del tema del liderazgo que hemos jugado en el tema. La candidatura de CLEAR, me atrevo a especular que fue exitosa porque hay un reconocimiento de la comunidad internacional del liderazgo de México en estos temas. Y aquí un poco, para como mexicanos, podemos decir, bueno, tenemos una percepción pésima de los bienes y servicios públicos, tenemos una percepción bastante pobre del desempeño gubernamental, de la credibilidad de la política, del sentido público de los presupuestos, y al mismo tiempo fuera de México están muy ávidos de conocer lo que se ha hecho en México en materia de evaluación de programas sociales y también de otro tipo de políticas públicas. Es que en la norma no estamos mal, los mexicanos tenemos el derecho a ser evaluados en el gobierno, a evaluar. Es decir, ahí hay un argumento distinto con respecto a países donde eso no está ni en la Constitución ni en las leyes. Así es.
tenemos las condiciones necesarias, más no suficientes, para que la evaluación tenga el potencial transformador, para que sea una herramienta de mejora, de empoderamiento ciudadano, que las cosas funcionen mejor. Ese es el siguiente paso. Pero en un gran número de países, el solo hecho de evaluar es una amenaza política. La evaluación suena como una amenaza, suena como un peligro potencial. Te van a correr si no sales bien la evaluación. La evaluación tiene muchas resistencias. Lo que hicimos en México fue crear instituciones que la hagan obligatoria. Por ejemplo, en materia social, Coneval. Así es, con la Ley General de Desarrollo Social y la en materia de evaluación educativa, el INE con doble E. Así es. O sea, instancias de ese tipo. Sistema de evaluación del desempeño que crea la Ley de responsabilidad, de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Tenemos una la Autoridad serie Superior de la Federación que hace evaluación de desempeño exacto, también. Que obligan a la evaluación del gasto público, de los programas presupuestarios, que obligan a la publicidad. También tenemos otra vez muy buenas leyes de acceso a la información pública y que dan condiciones importantísimas para que la evaluación ocurra. O sea, somos respetados por la estructura que hemos construido, todavía no por la eficiencia de esa estructura. ¿Podría decirlo así? Sí, sí, por supuesto. A ver, déjame ahora ponerme del lado del ciudadano, ¿no? O sea, veo en Ciclomedia este proyecto en la administración de Vicente Fox, donde se gastaron, si no me equivoco, 25,000 millones de pesos en monitores autistas que están hoy en las bodegas de las escuelas. El sexenio de Felipe Calderón se gastó, si no recuerdo mal, 7,000 millones de pesos en darle computadores a los profesores en un programa que se llamaba HDT. Nadie evaluó el programa 1, nadie evaluó el programa 2. En este sexenio estamos yendo a entregar tabletas y computadoras sin haber evaluado a la mamá y a la abuela de esos programas. Sin evaluación el gobierno se vuelve, déjame decirlo así, poco inteligente, Claudia. Sin duda, es dar pasos al vacío con fondos públicos, ¿no? Y yo creo que eso es inmoral, ¿no? Cometer errores es muy humano, pero cometer errores con fondos públicos y casi con conocimiento de causa, decidir no saber, decidir no elaborar diagnósticos, decidir gastar primero y preguntarnos después cuál es el problema público, cuál es el impacto potencial en los beneficiarios, yo creo que tiene unas implicaciones políticas y morales brutales. Porque estos errores de política, estas fallas de gobierno, tienen consecuencias de carne y hueso. Es la calidad de bienes y servicios que reciben los padres mexicanos en las escuelas públicas. Es el trato que recibe alguien en una emergencia médica en el Sistema Nacional de Salud. Es el espacio público y la confianza que tenemos de transitar en el espacio público o la que no tenemos todos los días cuando salimos de nuestras casas. O sea, el primer paso que damos en el espacio público ya está influido por todas estas fallas de gobierno que son oportunidades de mejora. La evaluación te puede permitir que ese animal que es la política pública empiece a actuar mejor. Sin duda. Ahora, es un mapa de ruta. Déjame poner una hipótesis. Hay molestia, en efecto, entre la ciudadanía de este país porque se han hecho algunas obras que son increíbles. O sea, por ejemplo, presas enormes en Aguascalientes, donde la inversión pública más importante fue un Cristo como el del Corcovado. Ese recurso público que nadie entiende muy bien cómo se evaluó, cómo se decidió, en fin. Cuando ves eso, dices, ¿qué se trató de esto? ¿Clientelismo religioso? ¿No? ¿Ves otras obras de relumbrón? Yo me bromeo que en este país no hay ciudad que se precie de ser moderna si no tiene una escultura de Sebastián. ¿Quién evalúa que tener esas esculturas tan caras, ¿no? Es algo que debería ser ejercicio de recursos del gobierno? ¿Quién sanciona eso? O en realidad, a nivel, por ejemplo, de lo local, la evaluación está todavía en pañales. Y esa arquitectura de la que me hablas no alcanza a tocar los municipios y los gobernadores. Bueno, ahí yo distinguiría dos niveles. Los que estamos en la mejor posición para evaluar lo que recibimos, que es financiado con nuestros impuestos de nuestras autoridades locales, estatales y federales, somos los ciudadanos. Y tenemos evaluaciones muy subjetivas, personales, podemos identificar el deterioro del espacio público, el deterioro del orden público, el deterioro de la calidad de bienes y servicios que percibimos. Lo que busca hacer la evaluación institucional es aportar evidencia e información en la que se pueda discutir desde lo representativo, desde lo confiable, desde lo creíble. Datos duros. La construcción construye argumentos. Alguien que va a participar con nosotros en un rato bloque. habló de esto en un evento que hicimos
en el inicio de la semana. La evaluación es una forma de argumento. Y Aaron Wildavsky decía que la evaluación es una forma de decir la verdad al poder. ¿Y esto qué implica? Que haya mecanismos para canalizar las promesas incumplidas, los contratos incumplidos, que llegamos tarde, mal y nunca a satisfacer las demandas sociales, o que llegamos con un programa que parece maravilloso desde alguna oficina de reforma y que no responde a las necesidades y preferencias de los beneficiarios, que tiene que ver con el tema de la selección comunitaria de las prioridades en infraestructura. A ver, la evaluación pareciera algo que hacen los expertos. Déjame entrar primero en esta lógica. Y sin embargo, pues los ciudadanos somos los que sabemos que te tardas 3 horas en urgencias, no importa si te estás muriendo para que te atiendan. Que en efecto hay una lista larga de espera para entrar a ciertas escuelas, que hay un problema serio con el encarpetado de la calle porque en lugar de hacerlo de 10 centímetros lo hicieron de 5 para ahorrarse y clavarse una lana. Y el primero que se da cuenta cuando se enfrenta al bache es el ciudadano. La evaluación tendría que estar recogiendo esta voz ciudadana, sistematizándola, dándole orden y devolviéndole argumentos. Sin duda. La evaluación puede tener un lenguaje cerrado o muy especializado, pero el sentido de la evaluación es profundamente democrático. Es que hablemos de la cosa pública en un lenguaje de resultados. Todos los ciudadanos sabemos que lo que queremos no es que haya políticas de empleo, queremos obtener un empleo, saber que nuestro hijo al salir de la educación superior tiene expectativas de inserción laboral. Queremos en la conversación identificar que mejoran la tasa de desempleo. No queremos políticas de prevención del delito, queremos sentirnos seguros cuando nuestros hijos van a la escuela. No queremos esta conexión entre la política para, que es un instrumento, y los resultados que todos queremos, esa es la materia de la evaluación. Y como no estamos acostumbrados a hablar en los objetivos y en los resultados, que es lo único que importa, hablamos de cuánto se gastó, cuánto se construyó y sobre todo que se hace mal, se hace tarde. Yo me acuerdo de los informes cuando empecé a tener uso de razón política. Hablar en época de Echeverría. Sin duda. Informes de 9 horas de se construyeron 34,000 kilómetros alrededor de la misma glorieta, en fin. Y eso no te dice nada. Exactamente. El aforo de las carreteras, expectado, no te dice nada. ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿Qué decisiones, qué disyuntivas había, no? Y es un poco lo que suele suceder en tiempos futbolísticos en México, ¿no? Estas frases de, es que jugamos como nunca, pero peleamos como siempre. Pues el ciudadano ya no quiere oír esas historias con lo que pasa con los presupuestos. Queremos saber no cuántas ganas le echamos, qué estamos logrando, qué podemos mejorar. También queremos educar nuestras expectativas, porque estamos acostumbrados a un discurso público que no es creíble, que todo el mundo va a arreglar el país y transformarlo y arreglar todos los problemas con un golpe de voluntad política, ¿no? Ya tenemos las reformas que queríamos, ya todo va a ser Ahora, maravilloso. Déjame No, ponerte es así. en un tema que a mí me tiene muy inquieto, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales. Quizá para el auditorio no es conocido el término de los procedimientos y las normas de operación que se siguen para una política pública, pero es un tema bien importante. Si tú no tienes normas de operación, pues difícilmente sabes cuál es el objetivo de la política, cuál es su misión, cuáles son los recursos, qué indicadores van a medir. Es decir, ese paquete que permite acompañar la política pública con un medidor, ¿no? Que le va diciendo, te queda tanta gasolina, lo vas haciendo mal, lo vas haciendo bien. Cerca del 60% de los programas sociales federales no tienen normas de operación. Sí es una cosa delicada. O sea, tienes derecho a la evaluación, pero no colocas paquetes evaluativos y no colocas normas de operación. Ahí traemos un faltante importante. ¿Qué nos dice la experiencia internacional? ¿Cómo está impactando eso en México? Mira, México en realidad es pionero en el uso de reglas de operación muy explícitas a todos los programas que entregan subsidios. O sea, oportunidades, ¿no? El resto del presupuesto es menos legible desde esta lógica. Pero te voy a dar la analogía. Este tipo de herramientas es como una receta de cocina, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a que, bueno, si yo quiero hacer un pastel de chocolate, hay una serie de ingredientes, hay un proceso y hay algo que se llama pastel de chocolate y hay muchas versiones de una receta fallida que no es pastel de chocolate. El pastel de chocolate es el resultado, es lo que queremos. Entonces, lo que hacen todos los días los gobiernos y la sociedad civil en muchos casos es convertir un peso público en una serie de ingredientes con un proceso que me lleva a un objetivo que es socialmente deseado.
mejor calidad en la educación, mejor cobertura en algunos servicios, que no estemos llenos de baches en las grandes ciudades del país, la policía comunitaria que sea confiable, etcétera, que haya percepciones, que haya resultados, que vivimos todos en una experiencia ciudadana. ¿Cómo puedo experimentar la receta de la abuela del pastel de chocolate? ¿Qué pasa? Que tenemos un discurso que nos dice, compramos unos huevos. Sí, pero yo quería pastel de chocolate. O podemos seguir el proceso y hay una receta y cuando vemos la forma en la que operan las organizaciones públicas es que se queda como perdido en la traducción. Lo que queríamos, y ese es el contrato con la ciudadanía, yo estoy recibiendo el dinero de los ciudadanos y esto da resultados, para hacer esto. punto. Y esta es mi receta, esta es mi hipótesis. Tus indicadores, yo creo que funciona si lo hacemos así. Tus indicadores de evaluación tendrían que estar entonces ligados a los resultados, no así seguiste bien el proceso, no así invertiste mucho dinero o poco dinero. Es indicador en base a resultados. Son las dos cosas, porque el proceso solo tiene sentido si logra el resultado, ¿no? Pero sí necesitamos tener el mapa completo, que no sea una caja negra. Que no sea, aquí tiene usted dinero público y acá tiene usted otra caja negra. Queremos ver el proceso, cómo se convierte en bienes y servicios. Transparente. Y cómo eso lleva o no a los resultados que queremos. Porque finalmente vivimos en un mundo de incertidumbre, de complejidad. Por supuesto que se van a cometer errores en la política pública, pero saber qué funciona, saber qué no funciona y sobre todo pensar colectivamente cómo le hacemos para de verdad perfeccionar la receta de la abuela y disfrutar el pastel de chocolate, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. Ahora, lo que me gusta de lo que planteas al principio de este ejercicio de CLEAR es que está a la casa de experiencias exitosas de evaluación, no solo en México, sino en el resto del mundo, de experiencias emblemáticas que puedas copiar para no descubrir el hilo negro. Déjame irme a corte, vamos a invitar a otras personas que han estado metidos también en la discusión sobre la evaluación, a que nos ayuden a entender, a ver estos ejemplos, qué está pasando en la India, qué está pasando en América Latina, en el Cono Sur, qué podríamos nosotros aportar a esos otros países. Vamos a corte, Claudia, Muchas y regresamos. gracias. Te agradezco Perfecto. muchísimo que estés aquí con nosotros esta noche. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la evaluación y las políticas públicas, un tema que nos decía Claudia Maldonado en el bloque anterior, ha hecho destacar a México, por lo pronto en la arquitectura que hemos ido construyendo en materia de evaluación. Y bueno, he invitado a la mesa a acompañarnos a quienes desde distintos ámbitos, desde los asuntos internacionales, la evaluación de la política social, del tercer sector, han estado trabajando temas de evaluación. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir ahora a las invitadas, a los invitados que se presenten. Comenzamos con Bernadette Vega. Me da mucho gusto tenerle aquí, Bernadette. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, soy directora de Registro, Monitoreo y Evaluación. Esta agencia es una institución que coordina aquellas cosas que México todavía recibe del exterior, buenas prácticas, recursos técnicos financieros, y que también está coordinando ahora lo que México está ofreciendo a otros países para que puedan retomar las buenas prácticas de lo que hacemos desde aquí y ellos puedan empezar a resolver temas pendientes de desarrollo. Es un área de enlace con el mundo en materia de cooperación. Exacto. Tecnológica, de recursos, de fondos, etc. Técnica, educativa, intercambio académico, N. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claudia Maldonado, de nuevo en este bloque, te pido que te presentes. Hola, soy Claudia Maldonado, soy profesora del CIDE y dirijo el Centro CLEAR para América Latina, que es una iniciativa de aprendizaje en evaluación. Y aprovecho para compartirles que estamos celebrando el Año Internacional de la Evaluación en México. Todo 2015 fue declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Evaluación. Y en ese marco, del 15 al 19 de junio, estamos celebrando la Semana de la Evaluación en México en cooperación con la Agencia Mexicana, la MEXID, con Coneval, con la Secretaría de Hacienda y un cúmulo de entusiastas participantes, 86 actividades en 12 entidades federativas con 37 organizaciones que se han sumado a esta celebración de las posibilidades de la evaluación y también a este espacio para aprender más sobre lo que nos puede dar la evaluación,
los límites de la evaluación y sobre todo identificar qué necesitamos saber para tener mejores políticas públicas. Claudia, muchas gracias, me da gusto tenerte aquí. Y le doy la bienvenida a Agustín Escobar, que pertenece a una de las instituciones emblemáticas en materia de evaluación. Gracias. Soy Agustín Escobar. Soy director general del CIESAS, que es un centro CONACYT, especializado en antropología social y otras disciplinas sociales, y que desde 1973 hace estudios de política social en México. Primero con un énfasis más rural e indígena, y ahora pues de todo tipo de poblaciones, grupos vulnerables, no vulnerables, población carcelaria, etcétera. Y por otra parte, como mencionas, efectivamente soy consejero del Coneval, que es la institución que ha desarrollado lo que tú mencionabas en el segmento anterior. Es decir, metodologías para definir la lógica de los programas, analizarlos, evaluarlos y analizar y valorar toda la política social de México. Coneval debe ser una de las instituciones más envidiadas en el exterior. Y sirve para no equivocarse con los temas más sensibles, que es el recurso para evitar las condiciones que generan pobreza. Me da mucho gusto tenerte aquí. Te vamos a sacar tu jugo, Agustín. Y le doy la bienvenida a Mario Picón. Me da mucho gusto también que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Yo soy especialista senior en evaluación por la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto, el 3IE. Yo estoy basado en Washington y básicamente lo que nosotros hacemos es, si tú quieres de alguna manera conectar la oferta y la demanda en temas de evaluación, tratar de conectar las necesidades de evidencia que tienen organismos estatales, donantes, ONGs alrededor del mundo y precisamente colaborar a ese servicio de conectar con la oferta de evaluación de impacto y tratar de ver de que haya equipos que puedan realizar evaluaciones de impacto especialmente rigurosas, que le den elementos a estos organismos del Estado, a la sociedad civil, para poder juzgar si una intervención es efectiva o no y si es costo efectiva además, de tal manera que puedas comparar más de una intervención, ¿no? Y cuál en todo caso funciona mejor. Vamos a abrir con una evaluación emblemática en México. Ya la mencionaba Claudia, me gustaría que la pusieran como ejemplo. Es un país que ha gastado mucho dinero para combatir la pobreza. Si me voy muy atrás, desde los programas IMSS, Coplamar, PIDER, PIRE, Solidaridad, Oportunidades, Prospera. A ver, este país sistemáticamente le ha dedicado muchos dineros del contribuyente para combatir condiciones que generan pobreza. Y esas condiciones se han movido poco, en buena medida porque la mayor parte de estos programas no tenían una evaluación adecuada hasta que surge Coneval. Y decía Claudia, a ver, Oportunidades ya es un programa que viene acompañado por un paquete de evaluación. Y ahí les tocó a Agustín vivir de cerca, tanto como evaluador externo, después ya en Coneval. Cuéntanos un poco cómo se ha ido haciendo, cómo se fue construyendo esa política de evaluación de la política social. Con mucho gusto. Bueno, desde 1994, cuando el candidato Zedillo tiene que acceder súbitamente a la candidatura, él ya tenía una preocupación por un programa nuevo que fuera sustancialmente distinto de solidaridad y con el que se pudiera demostrar que las personas se volvían menos pobres, ¿no? Y además que pudiera demostrarse también que llegaba a las zonas más pobres de México. Que no se lo quedan los gestores, los intermediarios, el recurso. Que según recordarás, bueno, era mucho de lo que se decía con solidaridad, es decir, que la gestión se llevaba una buena parte de la tajada y que, por otra parte, había un interés electoral muy claro en distribuir los fondos de solidaridad. Entonces, el objetivo del nuevo programa era que no pasara eso y que sí pasara lo que tenía que pasar, que era reducir efectivamente la pobreza en las familias. Bueno, pasan varias cosas, no es una larga historia, pero para 1997 se tiene el diseño del primer programa integral de transferencias condicionadas en México, que es incluso anterior al programa brasileño. Y es entregarle dinero directamente al beneficiario en lugar de a las organizaciones. Exactamente. Ser un padrón de beneficiarios y entregarles dinero. Y a las mujeres madres de familia muy específicamente. Condicionado porque tenían que ir los niños a la escuela, ¿no? Exacto. Lo cual quiere decir que tienes que montar un operativo informativo
nacional monstruo que jamás había habido en México, para saber que los niños iban a la escuela y que cuando había falta se iba a reportar la falta y se le iba a avisar a la mamá que había falta. Y que podían cortarte el apoyo. Y que podían cortarte el apoyo. Transferencias condicionadas, ¿no? Y una larga discusión sobre si debían ser condicionadas o no. Y desde 1998, el director del programa, Pepe Gómez de León, invitó 2 evaluaciones. Una evaluación cuantitativa por grandes encuestas que le encargó primero al IFPRI de Washington, al Food Policy Research Institute, y una evaluación antropológica cualitativa que se preocupara mucho más por lo que las personas sentían y vivían, que fue la evaluación antropológica que hizo Ciesas, precisamente. Ahí es donde te toca participar. Y allí me tocó dirigirla y codirigirla con Mercedes González de la Rocha, y fue una experiencia extremadamente interesante porque yo había dejado de evaluar en los años 70, después de experiencias más bien amargas en las que pude ver que no se usaba la evaluación para lo que yo pensaba que debía usarse. Y en este momento, al volver, me di cuenta de que había un grupo del otro lado del escritorio que sí quería saber para mejorar. Entonces, eso fue lo que me devolvió el ánimo y el interés en volver a entrar a este mundo. Se crea Coneval como una instancia creíble, técnica, capaz, en efecto, de ir midiendo esos avances o retrocesos de las poblaciones en situación de pobreza. Déjame cerrar esta pregunta. ¿Cómo surge Coneval y por qué se vuelve tan relevante? Yo creo que surge por 2 cosas muy afortunadas. La primera es la Ley General de Desarrollo Social, que tú mencionabas hace un momento, que fue una ley de consenso, digamos, aunque probablemente no hay ley perfecta, y a veces me dicen, es que la ley tiene este énfasis de derechos y tiene político este énfasis tecnocrático, pero fue de consenso de los partidos políticos, y gracias a eso ha tenido el respaldo del Congreso y eventualmente del Ejecutivo para poder hacer su trabajo y hacerlo pues cada vez mejor y cada vez con más estudios y encuestas, ¿no? Y por otro lado, con una arquitectura muy especial que pone a 6 académicos que trabajan de tiempo parcial en Coneval como las autoridades de decisión de qué se evalúa y qué se mide en el caso de la pobreza. Y, por eso puede estar en el Ciesas y puede estar en Coneval. Exactamente, sí. En realidad es de tiempo muy parcial y estamos todavía defendiendo la idea de que deberían seguir siendo los futuros consejeros de tiempo parcial, pero esa es otra discusión. Sin embargo, el punto, creo, es que hemos llegado a una arquitectura que se basa en experiencias previas, pero que tiene mucho que ver con la historia del propio Coneval, que les da voz a los evaluados, a los evaluadores y a Coneval. Es decir, es una arquitectura tripartita en donde nos ponemos de acuerdo para decir las cosas importantes sobre las políticas públicas. Y eso de México. ha permitido corregir. Y tenemos un registro, un asunto que se llama mecanismo de aspectos susceptibles de mejora y de seguimiento de este mecanismo, que año con año nos dice qué hacen los programas para responder a las evaluaciones y para mejorar. Y son cientos de correcciones las que ha habido. ¿Y les hace caso el Congreso? ¿Y les hace caso la autoridad administrativa? En este caso la relación es sobre todo más directa con las secretarías y los responsables de programa, que son los que asumen el compromiso. Vamos a movernos ahora. Yo le voy a pedir a Mario que nos dé algún ejemplo internacional de evaluación, que te parezca ilustrativo también para poder comprender el valor de esta práctica. Totalmente. Te comento 2 cosas. Primeramente, ahora conversábamos sobre Coneval. Coneval es un miembro de 3IE, de la organización que yo represento, y es así como yo llego a México para la Semana de la Evaluación. Y Coneval representa un ejemplo precisamente de un modelo de institucionalidad para la evaluación en un país como México. Otros países tienen otros modelos y otros caminos, de alguna manera. Coneval tuvo probablemente bastante claro desde el inicio lo que quería en términos de institucionalidad y en términos de lo que quería alcanzar y cómo quería llegar también al público mexicano y precisamente demostrar que se podía hacer, que podías de alguna manera generar una institucionalidad fuerte en la cual se demostrara, ¿no?, que las cosas funcionan o no. Claro. En otros países es un ministerio específico el que guía
En otros países es una organización diferente, pero un estatus no tal cual lo tiene Coneval aquí. Varía. Lo importante a veces no es cómo empiezas, sino dónde llegas, precisamente, y cómo te mantienes en el tiempo, y el tipo de información que generas y cómo ella ayuda precisamente ¿Qué a mejorar otros la países política tienen pública. cosas que presumir en materia de evaluación? No, por ejemplo, para pensar un poco en América Latina, yo te diría Synergy en Colombia, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo funciona y cómo se puede coordinar la necesidad de información, de evidencia para distintas políticas públicas a través de diferentes sectores. Yo trabajo mucho con Perú, yo soy peruano además, y la experiencia ya es diferente. Empezó un ministerio específico como el de Desarrollo e Inclusión Social, el que lideró el tema, y ahora de alguna manera es el Ministerio de Educación, y ahora el Ministerio de Finanzas está mucho más interesado en precisamente hacer crecer una oficina que permita desarrollar el tema de evidencia a través de múltiples sectores. Solamente para darte unos ejemplos en la región. Ahora, en temas de evaluación específico, Sí, lo que me ¿qué comentabas. políticas son las más frecuentemente evaluadas? ¿Qué experiencia puedes traer a México? Absolutamente. Bueno, típicamente yo diría que en muchos países, en la mayoría, la experiencia empieza por lo social. Y es precisamente por el tema de que tienes una serie de programas sociales que quieres saber si están funcionando o no. Por un tema de responsabilidad y de ver precisamente si los fondos han sido usados de la manera Salud, correcta. educación, Salud, alimentación. educación, exacto. Entonces la evaluación puede hacerse a varios niveles. Puede hacerse el nivel de intervención específica para ver si se está invirtiendo bien en un determinado programa, en la manera en la cual se ha decidido empezar a atacar un problema en particular. O puedes realizar la evaluación a nivel políticas generales, programas generales. Y eso implica una diferente herramienta de evaluación en cada sentido. Te iba a dar un ejemplo por el lado de salud, por ejemplo. ¿Cómo utilizas tecnología para mejorar tus resultados en temas de salud? Y te doy el ejemplo de un país como Pakistán, por ejemplo, donde te podrías imaginar, bueno, tienen muchísimos problemas en Pakistán, ¿cierto? Las cosas, la manera de hacer políticas públicas es probablemente muy discutida. Hay problemas de corrupción, de manejo de fondos en distintas partes y muchas veces el Estado no llega a muchas partes del país. Y sin embargo puedes encontrar nichos en los cuales se ha hecho muy buena evaluación de políticas, de intervenciones específicas en caso de salud. Por ponerte un ejemplo, ¿cómo controlas el tema de prevenir que se expanda la tuberculosis en zonas rurales? Hay un problema de tuberculosis serio. Hay un problema serio de tuberculosis en Pakistán en zonas rurales. Y si no lo controlas a tiempo, el problema es de que generas un contagio general. Entonces, en una determinada área. Entonces, esto hace importante de cómo llegamos a todas estas personas para que tomen su medicina. Primero con la medicina y además para convencerlas y hacer el seguimiento de que realmente tomen su medicina cada día. Terminen el tratamiento. Exacto. Entonces, una manera muy sexy, de alguna manera, de tratarlo fue con tecnología y buscaron hacer esto aprovechando la expansión de celulares, de teléfonos celulares en zonas rurales en Pakistán, que ha sido monumental. Te pregunto por mensaje de celular si te tomaste la medicina. Precisamente, con un mensaje de texto y también con llamadas. Y fue una experiencia bastante interesante que recientemente se completaron los tratamientos contra la tuberculosis. Bueno, lo curioso fue precisamente que el método que se eligió, que parecía muy buena idea precisamente y demás, precisamente no tuvo el éxito esperado. Y el tema es eso, no solamente tú quieres ver si tu programa, tu intervención específica fue exitosa, pero si no lo es, ver cuál es la decisión política ahí para realmente cambiar a una solución diferente y experimentar con una solución invertir para diferente. evaluar y que la evaluación salga negativa y que eso sea un atributo, porque entonces puedes cambiarla. Exacto, pero es muy tentador políticamente no hacerlo precisamente porque parece una buena idea. Bueno, usemos tecnología para esto. En el caso de Pakistán, para esta intervención específica no funcionó, pero puede que funcione en otros países. Déjenme irme a corte y regresamos. Seguimos en Espiral hablando de la evaluación de políticas públicas. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la evaluación. Ya nos ponían aquí un par de ejemplos, tanto en materia de salud como en materia de transferencias directas a las personas de manera condicionada y cómo la evaluación va permitiendo
pues, corregir el rumbo. O sea, que realmente es eso, no es como el velocímetro, el barómetro que te va permitiendo saber si ese uso de recursos, si esos indicadores te están llevando a conducir bien el vehículo de la política pública. En ese sentido, sí me interesa mucho, Bernadette, que nos cuentes cómo la Agencia de Cooperación Mexicana está recibiendo el tema. Es decir, porque por un lado supongo que está como toda la experiencia internacional que quiere cooperar con México, y esa la cacha a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de tu área. Y del otro lado está todo lo que México le puede facilitar a otros países. Entonces, en esa glorieta de cooperación, ¿qué papel han jugado, qué experiencias nos puedes compartir? La Agencia de Cooperación, digamos que el principal elemento que tiene México para brindar al mundo es lo que hemos hecho bien. ¿Y cómo sabemos qué hemos hecho bien? Pues podemos asumir que hay algunas cosas que hemos hecho bien, pero no hay mejor instrumento que la evaluación para saber esta política pública, este programa de transferencia de recursos, este otro programa de apoyo a agricultores ha funcionado muy bien, y no nada más eso, ha funcionado bien por estas 5 razones. Estas 5 cosas han sido las palancas que le permitieron a ese programa avanzar y resolver el problema inicial. Si tenemos esa información, México con mucho más seguridad puede decirle a países hermanos como Guatemala, como El Salvador, en Sudamérica, miren, tuvimos un problema similar y así lo resolvimos. No quiere decir que ustedes lo puedan copiar completamente, pero aquí está la práctica y no empiecen de cero. O sea, la evaluación te construye un lenguaje común. La evaluación te construye un lenguaje para empezar a tratar de encontrar soluciones a problemas comunes. Y además construye lazos, porque Guatemala bien podría empezar desde cero con prueba y error. Veamos cómo nos funciona esta nueva política. No, pues no funcionó muy bien. Veamos cómo nos funciona este otro intento. Tampoco nos funcionó muy bien. Como en el caso ahora del uso de tecnología. Pero teniendo ese caso, si puede ver esa evaluación, y era una de las 5 opciones que tenía para resolver su problema, puede ver, mira, este fue el elemento que no les funcionó en Pakistán. Ese elemento lo podemos estudiar, lo podemos modificar y a lo mejor sí nos funciona. Entonces es no empezar de cero, y ese es el valor de la cooperación realmente. Y eso desde la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo posible tener esa discusión. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos tratando justamente de llevar a otros países, cuando ellos lo solicitan, esas mejores prácticas. ¿Qué queremos? Tener un mapa un poco más claro de cuáles son esas capacidades nacionales, ver si han estado evaluadas, cómo han resultado esas evaluaciones, y con esa base poder decirle al mundo, esto es lo que tenemos. Déjenme entrarles con algunos dilemas que me parece entretenido comentar con ustedes. Por ejemplo, si uno revisa la política educativa, sobre todo la de evaluación, ha habido un primer obstáculo. Muy bien, hay que evaluar, pero para eso necesitas un sujeto que se llama evaluador. Y es un oficio difícil. Sí, yo no te puedo ahorita inventar, improvisar como evaluador. A ver, ¿cómo haces para construir buenos evaluadores? Porque es un negociazo. Si alguien logra un contrato de evaluación por una política pública en un país, se puede llevar un buen dinero como consultor a la bolsa, pero tú no estás seguro que porque cobre mucho es un buen evaluador. Y luego evaluador interno, evaluador externo, necesitas de los dos. ¿Qué características? ¿Dónde los forman? ¿En qué ostión se produce? A ver, ayúdame a entender el problema de los evaluadores. ¿Quién entra? Sí, bueno, ahí le das al tema clave en la comunidad de aprendizaje de la que es parte CLEAR, ¿no? Pensar en la evaluación, como decía Bernadette, que ya no se vale ni la pura intuición ni las buenas ideas a ciegas. Importa saber qué falla, qué funciona, qué se puede mejorar, y no inventar el agua tibia, porque sí hay particularidades de país y de contexto, pero enfrentamos temas muy comunes y la tecnología nos está acercando muchísimo. Este vínculo
no es un ejercicio gubernamental estrictamente, no es un ejercicio académico, es un ejercicio político en el sentido amplio del término. Necesitamos evaluaciones que sean útiles, que sean creíbles y que sean importantes. Y eso pasa porque los ciudadanos demandemos mejor información, porque la comunidad académica y los expertos en evaluación se acerquen a los dilemas de implementación del sector público y también, por supuesto, a que de forma triangular, como sugería Agustín, vayamos construyendo una forma diferente de pensar las cosas. Y que del otro lado de la mesa el funcionario público vea con aprecio la evaluación, no como amenaza. Empezar de cero, Claro. tener memoria, reconocer los errores. La evaluación es una apuesta a la franqueza Que no es y a la fácil. humildad. Y es difícil. Pero es decir, Sí. a ver, queríamos llegar de México-Cuernavaca, no llenamos el tanque, nos quedamos en la Marquesa. Sí, avanzamos, pero no estamos llegando a la meta. ¿Qué pasó? ¿Qué tendríamos que No hacer? planeamos los recursos, nos equivocamos. La evaluación es como un GPS, ¿no? Siguiendo con esta analogía. Ahora- sí se puede ir caminando por el mundo sin saber cuál es tu ubicación, cuál es tu meta y cuál es tu punto de origen. Se puede hacer. Llevamos muchos años haciéndolo y los resultados están a la vista, son muy malos. Ujú. La alternativa que queremos construir es, a ver, tomémonos esto en serio, vamos juntos, va a haber errores, los vamos a reconocer y cuando haya Y no aciertos, es grave los vamos a reconocerlos. compartir. ¿Qué es esto que señala también Bernadette? Que sea un bien público, ¿no? Que sea un conocimiento compartido. Porque los problemas también son sufrimiento humano compartido. A ver, el tema de los evaluadores, porque tengo otra pregunta más o menos del mismo orden. ¿Cómo produces buenos evaluadores? Mario, Agustín, ¿cómo? Mira, lo que yo he visto es que se trata, primero que nada, de buenos profesionales, es decir, de alguien que Buenos tiene ingenieros, buenos una economistas. buena Sí, formación formación. analítica acuerdo. en el campo de lo que se trata de evaluar, ¿no? Salud, ingeniería, lo que sea. En segundo lugar, se trata de alguien que entienda cierta relación política del conocimiento. O sea, todo conocimiento es político, el conocimiento social es más político que otros, pero que entienda que se buscan mejoras y que las mejoras no se logran con una condena general de algo, de una iniciativa, sino ubicando los puntos donde se puede realmente cambiar para mejorar. Y por último, se necesita también que el interlocutor sea una persona o alguien que tenga la formación necesaria para entrar en ese diálogo y que tenga la voluntad y la capacidad. Hay veces que las cosas no se pueden mejorar porque no hay capacidad de gestión. ¿Qué te gusta? ¿Qué les gusta? ¿Evaluadores internos o externos? Vamos. Bueno, yo creo Ambos, que una debe haber buena de ambos. combinación. Está claro. Está claro que debe haber de ambos. Y ambos deben tener la piel bien gruesa a veces Para aguantar. sí. para aguantar. Porque, Tú viste esto, yo no vi esto. por supuesto. Y además porque definitivamente en algún momento te vas a tener que pelear con alguien que hizo una apuesta. Pero el tema es no solamente, al final de cuentas lo que comentaba Claudia también, ¿no? Es un tema de proveer de argumentos precisamente para cualquiera que sea la decisión siguiente en políticas Ahora, todos necesitan la piel muy gruesa, porque la evaluación te va a llevar a decir que llegaste a la Marquesa, que tienes que modificar, que hubo un error de asignación de recursos, que no se calculó bien, y ese fallar te permite mejorar, pues si no, ¿cómo mejoras si no fallas? De acuerdo. Y tanto el evaluador como la persona o el organismo evaluado necesitan tener la conciencia además de que no basta con decir, digamos, redujimos la pobreza en 5% con este programa, en esta determinada área, sino entender cuál es la dinámica del programa, de tal manera que digas, bueno, en realidad pudimos haber disminuido la pobreza no 5, 9, 10%. Si hacemos esto y pero esto. ¿qué pudimos corregir o qué podemos corregir de tal manera que el efecto sea aún mejor? Pero hay otro tema de la mano, que yo oigo mucho a los evaluadores preocupados, porque es una evaluación más bien técnica, más bien a puerta cerrada, como de especialista. Tal como hacen la evaluación los médicos cuando hacen su apartadito y el paciente se queda ahí rogando que no tenga cáncer, en fin. Pero ya en un lenguaje médico hacen su tarea. Y yo veo muchos evaluadores diciendo, así tendría que ser. Porque si la hacemos abierta, se vuelve un problema político. Si vemos en la primera página de los diarios una evaluación que la gente no va a entender, entonces se va a dejar venir toda la energía política contra el programa, en fin. Entonces, hay quien defiende mejor evaluación, no en lo oscurito, pero sí entre sabios. Y la otra es, no, evaluación pública que se publicite.
afuera del salón de clase, afuera de las clínicas, que a todo tambor, para que todo el mundo se entere cómo estamos. No importa si luego se nos deja venir la jauría de la crítica de los medios o la crítica de la política. A ver, ¿dónde andan ustedes en estos dos lugares? Y les ruego, no sean políticamente correctos. O sea, díganme qué es más eficaz para la evaluación. Mira, yo creo que realmente aquí tienes una opción, ¿no? Si tienes una relación muy cercana con el evaluado, esa relación normalmente va a construir una comodidad que te va a llevar a perder la distancia, a perder la objetividad, a perder la capacidad O sea, crítica. evaluador que es amigo no es buen evaluador. Exacto. Y en un ámbito democrático, la sociedad quiere saber qué pasa. No es únicamente saber qué pasa para mejorar el programa, sino saber qué pasa porque como sociedad queremos estar informados. Pero por otra parte también tienes, y existen, nada más que se clasifican como estudios, ¿no? Tienes evaluaciones altamente técnicas de consumo interno que son para mejorar, donde yo ya sé que tengo debilidades y quiero un estudio de ABC para identificarlas y mejorarlas. Eso no está prohibido. Eso se puede hacer en cualquier momento y no tiene que aprobarse por una instancia externa. Se puede hacer y es, digamos, una evaluación más tecnocrática. Las dos cosas funcionan, pero una funciona en el contexto social democrático, otra funciona en el contexto tecnocrático. Estas ambas. Yo creo que sí. ¿Coincides? Yo creo que son dimensiones distintas y parte de la lógica de la semana de la evaluación es generar estas sinergias y decir, esto no es un saber secreto de 3 expertos, esto es información que nos interesa a todos desde diferentes ámbitos. Yo te lo plantearía así. Yo creo que la evaluación es una herramienta muy importante para contestar preguntas. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta del ciudadano? ¿Cuál es la pregunta del que planea presupuesto? ¿Cuál es la pregunta del diputado? ¿Cuál es la pregunta del ministro del Salvador, de Guatemala, que se acerca a Mexid para conocer estos temas? Y ahí es donde va donde se define el grado de pericia metodológica que necesitas para contestar esa pregunta. Lo importante es de dónde viene la pregunta y qué haces con la respuesta. Yo lo plantearía así. Justamente el que haces con la respuesta creo que es un punto central porque es el para qué quieres la evaluación. Lo quieres para modificar tus procesos internos, lo quieres también para comunicarle a la sociedad cómo comunicas lo que resulta de la evaluación. Eso es fundamental porque bien se podría decir esto no funcionó y sale todas las columnas en un periódico y eso no genera ningún beneficio. Si se dice después de una evaluación el cómo se podría mejorar, claro, cuáles fueron los elementos que sí funcionaron, qué cosas no funcionaron, pero el por qué no funcionó. Vamos a poner que la evaluación puede servir para golpear a tu opositor político. O vamos a suponer que puede servir para correr al maestro que no pasó la evaluación. O vamos a suponer que fuera vinculante, ¿no? Que el Congreso dijera, pues no pasó la evaluación, no habrá esa partida presupuestal, no estará ahí. Es decir, que de pronto sea una evaluación punitiva. Yo quisiera hay una opinión. ¿Esa es una evaluación que sirve? ¿O debe ser indicativa? Es decir, yo la hago y la autoridad que opera la política pública ve que toma de esta evaluación en cuenta. Yo creo que la evaluación es uno de los muchos instrumentos que debe poblar nuestro debate público. Y tiene una lógica particular. ¿Sus recomendaciones deben ser obligatorias? Si quiere ser un instrumento de aprendizaje, no podemos estar pensando que la letra con sangre entra, ¿no? Claro. En pleno siglo XXI. La evaluación tiene que ser una carta abierta para que aprendamos. Que hay política, por supuesto. La política pública siempre tiene un componente político y la evaluación tiene un componente político porque es una política pública. Pero es que también depende, o sea, ¿qué encuentras en la evaluación? O sea, ¿fue un problema técnico? ¿Fue un problema de que la solución propuesta e implementada no fue la adecuada? ¿O fue que hubo corrupción? O hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad política, o ética, o moral. Entonces, el tema es precisamente, o sea, bueno, depende de qué hayas, ¿no? Entonces, es cierto, tus enemigos van a poder usar la evaluación cuando es pública, definitivamente. Pero a la vez, la idea es que la evaluación tenga suficientes elementos de que una persona que pueda decir y que está a favor del programa también puede decir, bueno, pero demostramos que sí se puede, que estos elementos del programa son valiosos preservar, y es por eso que es muy importante que la evaluación sea fuerte tanto por el lado cuantitativo, técnico, pero también por el lado cualitativo, para entender los procesos. Agustín, cierro con una última pregunta. Yo sí tengo la impresión de que andamos postrados ante el altar de la evaluación.
O sea, yo estoy de acuerdo que lo que no se evalúa no se puede cambiar, pero estaría en contra de decir que basta con evaluar para que se cambie. No. Y sí tengo la impresión que en algunos temas en México hoy estamos en la idea de, se evalúa, esto va a cambiar solito. ¿Cómo hacer para salir de ese, no sé, religiosidad alrededor del Dios evaluación? Bueno, he estado en reuniones recientes con otros evaluadores y con otros expertos que precisamente piensan esto, y creo que Claudia por allí andaba en este momento. El punto es, hemos construido un lenguaje necesario para que todos los programas tengan una base común a partir de la cual los evaluemos, pero se ha vuelto un lenguaje muy técnico, muy lleno de cajones, muy precisos, y muchas veces no nos permitimos a nosotros mismos salir de esos cajones y hacer Comunicar con otras el ciudadano cosas. común y Y corriente. hacer otras cosas y discutir con el ciudadano para saber cómo tenemos que mejorar. La evaluación efectivamente es un instrumento muy útil. Creo que se ha normalizado y creo que la arquitectura mexicana es ejemplar en ese sentido, pero es un elemento de la reflexión pública. Y en esa discusión tiene que haber otros elementos. La discusión de presupuestos, la discusión de la calidad de la gestión, del reclutamiento de servidores públicos, el peso de un sindicato en la toma de decisiones públicas. Todos estos elementos tienen que estar allí. Y cuando tú normas muy precisamente el conocimiento que generas, no lo puedes hacer. Y segundo, cuando hay crisis política y el sistema político se cierra, normalmente es más difícil, lo que comentaba Claudia antes, decirle la verdad al poder, ¿no? Entonces, eso lo tienes que hacer y se vuelve más difícil. ¿Quieres cerrar con alguna idea, Bernadette? Justamente esta parte de que México se toma como un modelo de la forma en la que ha llevado la evaluación. Pero incluso este modelo de cómo se ha hecho evaluación en México no puede replicarse. Siempre tiene que haber otros elementos críticos. Los contextos importan. Es lo Y hay mismo que para tener las la evaluaciones. flexibilidad de las herramientas. Exacto. O sea, son herramientas que se parecen más a la nube que al reloj para seguir al Total. clásico. Sin duda. Muy bien. Sí. Me veo urgido a cerrar. No saben cómo les agradezco su presencia aquí. Yo puedo entender que este es un tema árido, pero qué importante es para tener una administración pública eficaz, recursos del contribuyente bien utilizados, problemas resueltos para la comunidad. Es que sí, una evaluación que no solo sea de expertos, que nos involucre, que nos interpele a los ciudadanos y que nos permita, pues de tiempo en tiempo, revisar cómo se está llevando lo público más allá de lo que dice el encabezado de un periódico o una noticia suelta. Una mejor comprensión se deriva de una buena evaluación y una sociedad comprometida con esa evaluación. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos aquí el próximo miércoles en el canal 11.